Muy buenos días. Hoy salgo hacia la lectura 183. No sé cuándo pare. La titulé Escribir desde los pueblos. Dice: los municipios de la costa caribe colombiana han sufrido una serie de cambios que pasan por las diferentes áreas y disciplinas sociales. Se notan cambios en la trama urbana, en la infraestructura vial, educación en cuanto a condiciones locativas, mejoras de vivienda, mejoras estas que se reflejan en la comodidad y forma de vida de los pobladores de esta región caliente y bella, premiada por la naturaleza, con ese mar de ensueño que la bordea. Los pueblos de esta latitud, en su mayoría, pasaron del aljibe público, del caño o quebrada, desde donde transportaban el líquido vital en jumentos por parte de los que se empeñaron oficio de aguateros o por amas de casa que las llevaban a sus hogares en esos recipientes de barro cocido, de cuello de cisne llamadas múcuras. Hoy en día, en su mayoría tienen acueducto, aunque no tengan agua potable, cosas de nuestra tierra. El fluido eléctrico llegó en forma tardía, y nuestra gente se alumbraban con velas o mechones, dificultando la lectura en las horas de la noche. La educación pública secundaria también tardó en llegar. Por ello hubo generaciones enteras que solo tuvieron una escolaridad primaria. De la escuela primaria urbana de varones y la de niñas pasaron a la urbana mixta, cerrando la brecha sexista de la separación escolar, lo que permitió la estandarización de la básica primaria. En la mayoría de nuestros territorios era lo único que se podía estudiar, ya que el bachillerato no existía, y para poder acceder a él, los muchachos tenían que viajar a las capitales. De ello da testimonio cantado el maestro Rafael Escalona en su célebre canción El Testamento, donde narra sus nostalgias por tener que salir de su tierra hacia la lejana capital del Magdalena a internarse en el Liceo Celedón. Por los lados del sur del Cesar emigraban a Ocaña y los lugares aledaños al río Magdalena y a la ciénaga de Zapatosa concurrían al colegio Pinillo de Monpós. En la actualidad hay 1 o 2 colegios nacionales que brindan educación secundaria en todos los municipios. Los profesores fundadores de los colegios de secundaria eran bachilleres de conocimientos enciclopédicos que, sin conocimiento de pedagogía ni didáctica, enseñaban sus materias utilizando el método tradicional, es decir, enseñaban como ellos aprendieron o como a ellos le enseñaron. En ninguno de nuestros municipios había biblioteca. La visión más cercana de ella era la dada por los profesores de historia al referirse a la mítica biblioteca de Alejandría, crepitando como una pira donde ardían los rollos de papiro que guardaban el saber de la humanidad hasta ese momento. Solo teníamos como recurso el vasto saber de los maestros y la experiencia vivida de padres de familia, en su mayoría iletrados, pero con una experiencia de vida llena de sabiduría natural. En los hogares, los únicos libros probables era el almanaque Bristol, en que los abuelos consultaban las fases de la luna y el santoral católico para escoger los nombres de pila de sus nietos según el santo del día. Nuestros padres, con contadas excepciones, no tenían hábito lector. Algunos leían las editoriales del Tiempo y el Siglo, dependiendo de su filiación política. Y por allá, a mediados de los 70, encontraron uno que otro lector de la revista Reader Digest en español. Andando el tiempo, comenzaron a llegar las novelitas vaqueras y los cómics, paquitos les decíamos, los cuales adquirieron una gran connotación, pues en sus páginas se dio el primer acercamiento a la lectura recreativa. Este era el panorama común en la mayoría de los pequeños poblados de la costa, lo cual, a mi manera de ver, causa más que suficiente para que en épocas pasadas no se diera presencia de escritores oriundos de provincia. Hubo algunos casos, muy contados, por cierto, de algunos escritores de estas localidades, pero todos tienen en común el haber salido a estudiar el bachillerato a las capitales de provincia. Llama la atención el caso de Gabriel García Márquez, que en la transhumancia de su familia se paseó por colegios de Aracataca, Cartagena, Barranquilla, para terminar su bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Los sueños, los fantasmas y recuerdos que poblaron la mente de este niño fantasioso nacieron en Aracataca, al lado de sus abuelos protectores, en esa casa poblada de enigmas, cuentos y anécdotas que dieron nacimiento a las novelas y cuentos más maravillosos que la literatura colombiana haya producido.
Necesitó de sus amigos, sus pares en la afición por la lectura y el periodismo en Barranquilla, para convertir su fantasía en esa realidad literaria, fantasía adornada, que fue su obra, hoy y siempre festejada universalmente. Otro costeño de pueblo fue Álvaro Cepeda Zamudio, nacido en Ciénega, Magdalena, que cursó sus estudios fuera de su patria chica, terminando su secundaria en el Colegio Americano de Barranquilla y sus estudios de periodismo en Estados Unidos. Fue precisamente Barranquilla la ciudad que le prohijó y donde dio salida a su maravillosa prosa, también extrayendo de su pasado pueblerino las historias que con tanto acierto contó. En este somero inventario de escritores provincianos es necesario mencionar al historiador, antropólogo, ensayista y novelista Manuel Zapata Olivella, nacido en Lorica, Córdoba. Este representante de las negritudes cursó sus estudios en Cartagena, en donde publicó sus novelas, entre otras Chambacú, Corral de Negro y Changó, el Gran Putas. Podría seguir indagando en la biografía de los escritores costeños nacidos en provincia, y encontraríamos que la mayoría, por no decir que todos, terminaron sus estudios fuera del lugar que los vio nacer, y sus obras fueron escritas en ciudades capitales de provincia o la fría Bogotá. Difícil encontrar uno que haya escrito desde su tierra natal. Tal vez las condiciones narradas al comienzo de este texto los obligó a emigrar en busca de oportunidades, o tal vez aclimatados como citadinos encontraron el espacio adecuado para que su creación se concretara en libros o suplementos literarios. Además, en cada capital de la costa caribe colombiana se ha creado una especie de élite de escritores, no escritores de élite, que copan los espacios institucionales que patrocinan publicaciones de libros. Por tanto, las personas que desde los municipios pequeños están produciendo cuentos, poemas, novelas, no encuentran la oportunidad de acceder al mecenazgo departamental capitalino para publicar sus textos. Hay una especie de desdeño hacia la literatura pueblerina que no permite que nuestras figuras nuevas, apuestas literarias, se enfrenten a la crítica a ver si pueden levantar vuelo enriqueciendo el patrimonio cultural de la costa caribe. Aparejado a ello, los talleres de formación literaria que antes se realizaban, algunas veces esporádicos y otros con continuidad dentro del año fiscal, han desaparecido y solo les queda a nuestros muchachos la posibilidad de escribir por intuición, tratando de aprender técnicas en el arte escritural desentrañadas a golpe de suerte, aplicando el método de ensayo y error, mientras que en el aula de clases, en la secundaria, persisten las lecturas obligadas de los mismos textos de siempre. El Principito, la María, el Quijote y otros de Gabo. Textos estos que siempre han tenido y tienen un valor significativo, pero que, a estas alturas de los tiempos del cine, el video, la televisión e internet, no consultan el interés de nuestros estudiantes y suscitan la apatía y falta de interés de los jóvenes. Nuestros estudiantes le dan la vuelta al asunto por internet y leen resúmenes sucintos que abundan en la red y copian y pegan los textos para las tareas de español, valiéndose de sitios web que se especializan en este tipo de temas, tales como Wikipedia, El Rincón del Vago, monografías, Al Piso, Guiagalcón, monografías, Al Piso, Guiagalcón, Altillo, Aula Fácil, mitarea.com, tareaweb.com, entre otras, sin que el educador se percate del fraude, ya que se está más pendiente del cumplimiento de las normas APA o Incontec, de la cantidad de páginas, y dejamos en un segundo plano la calidad del contenido. Por todo es sabido que las formas escriturales en la literatura requieren de ese impulso interior que sale rugiendo y reclamando, sin más, ese espacio necesario para ser plasmado en la hoja en blanco. Esa función vital que llaman vocación y que reside en las habitaciones del alma y corretea juguetona por los pasillos interiores del corazón buscando rendijas y ventanas por donde asomarse en tímidos intentos convertidos en canciones de amores, cartas o frases delicadas dichas en los salones de clase o en los actos culturales del colegio, pero que andando el tiempo forzará la puerta para salir libre en procura de lectores, dando nacimiento al poeta, al narrador, al novelista. No obstante esa vocación, el joven requiere de la formación para aprender las técnicas propias de ese arduo oficio de escribir, y éstas se aprenden en primer lugar a través de la lectura, que debe ser voraz y prevenida,
para desentrañar del texto las costuras, las juntas claveteadas que el autor utilizó para presentarnos su historia. El joven debe ser acucioso, diligente, para, martillo en mano, desenclavar esas juntas y aprender del texto y su autor los pormenores de esa fina carpintería utilizada por el escritor. También es necesario brindar los espacios de formación sobre estas lides y debe en cada pueblo hacerse periódicamente talleres de lectura recreativa y talleres de escritura creativa que les dé a los jóvenes los rudimentos básicos para que sirvan de brújula primaria que les guíen sus primeros pasos en estas lides de la literatura. Mientras no se abran esos espacios, seguirán en el anonimato nuestros escritores jóvenes y perderá el talento de muchos y seguiríamos viviendo el estancamiento y la marginalidad de nuestros poetas y narradores que solo destellan en el suelo propio sin ninguna posibilidad de trascender lo nacional. A pesar de este sombrío panorama, en cada municipalidad, en cada rincón de provincia, hay un niño, un joven, un adulto, un anciano que vive ese sueño embriagador del contador de historias. Algunos encuentran la puerta para sacar a flote su vocación utilizando la oralidad, contando en las reuniones y parrandas las anécdotas y cuentos de sus coterráneos con una maestría digna de admirar. Otros afloran su talento a través del canto vallenato, donde cuentan sus aventuras y desventuras amorosas. Sin embargo, hay otros que emborronan cuartilla buscando la esquiva musa que les dé la inspiración para contar a propios y extraños su creación y no encuentran los espacios para ello. Los jóvenes, duchos en los medios digitales, muestran sus textos a través de las redes, conforman grupos de interés y crean blogs y canales YouTube donde consiguen con suerte algo de audiencia. Pero este pero es largo, como un rosario. Sea de pueblo o ciudad, el escritor novel tarde que temprano tendrá que enfrentar una dolorosa realidad que desmotiva, que angustia y aniquila por lo que debe pasar y que algunos no logran sortear. Ese es el costo de la edición y publicación. Son altos y sin el patrocinio gubernamental es difícil. Como si fuera poco, después tiene que enfrentarse a la realidad del medio donde se desenvuelve, donde no hay la cultura de compra de textos y donde la mayoría quiere acceder al libro como regalo, desconociendo el esfuerzo del escritor y los costos que tuvo que enfrentar. No es raro que muchos de nuestros escritores vean enmohecer sus textos en un anaquel de su precaria biblioteca, mientras, al mismo tiempo en que amarillan las páginas del libro de su creación, se marchita también su fe y las ganas de seguir sacando de su caletre la fantasía que palpita en su interior, correteando por los pasillos del alma, buscando la esquiva puerta del exterior para ver la luz y la bendición o crítica de sus posibles lectores. Escribir desde esa Escribir desde donde sea entraña múltiples dificultades y vicisitudes, pero escribir desde los pueblos encierra un esfuerzo mayor. Reconocer los pormenores que enfrenta el escritor pueblerino debería abrirle caminos a nivel gubernamental para propiciar algunas facilidades de publicación, tal como una editorial que recoja y pondere el mérito del texto escrito y en consecuencia a dicho análisis se le brinde la oportunidad de publicar o cofinanciar su obra. Las administraciones municipales deben crear un fondo editorial que publique los textos de sus escritores locales, propiciando así el rescate y difusión de la cultura del municipio, dando el paso necesario para que el patrimonio cultural del pueblo sea tenido en cuenta y divulgado en su comunidad.